Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les saluda el doctor Jimmy Emerson Pumango Córdoba, cirujano plástico. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ya que en consulta siempre vienen pacientes básicamente preguntando por los precios. Vienen y me preguntan cuánto cuesta una blefaroplastía. Sin embargo, esto dependerá de los siguientes puntos, los cuales voy a hablar el día de hoy. Primer punto a tener en cuenta, dependerá acerca de los procedimientos que se van a realizar ustedes. Bien, les explico. La blefaroplastía es una cirugía de párpados que consiste en el retiro del exceso de piel y de grasa que se acumula tanto en los párpados superiores como inferiores, así como la corrección de la caída que ocurre en los segmentos laterales de los párpados superiores y muchas veces la cantidad de arruguitas que se forman en los párpados inferiores. Cuando hablamos de una cirugía de blefaroplastía, también muchas veces se complementa con otros procedimientos, como por ejemplo el levantamiento de la ceja debido a la caída que uno tiene o ptosis, o también la colocación de grasita. Entonces, empezando con la blefaroplastía superior. Esta consiste en realizar un corte que va del extremo interno al extremo externo de ambos párpados, justamente donde uno abre y cierra los ojos en la formación de dichos surcos o pliegues palpebrales. Cuando uno realiza este procedimiento, también aparte de retirar el exceso de piel, podemos retirar el exceso de bolsitas de grasa. Y en los párpados superiores son dos bolsitas de grasa que se ubican, una en la parte interna y otra parte intermedia del párpado. Sin embargo, muchos pacientes, sobre todo los pacientes que son mayores de 50 años, 60 años, se visualiza también la caída de la ceja. Esta, que es la colita de la ceja, comienza a caer más que el nivel de la cabecita de la ceja. Entonces, esta caída sumada con la caída de los párpados indican que uno como cirujano plástico tiene que plantear la pexia o levantamiento de ceja, la cual consiste de muchas maneras. En síntesis, en lograr a través de unos puntos internos hacia el hueso que esto de acá se logre levantar, y de esa manera, al momento de retirar en los párpados el exceso de piel y de grasa, también se puede levantar y tener un resultado mucho mejor. Una pregunta también muy frecuente para estas cirugías es con respecto a la cicatriz, y pues como se realiza un corte que viene acá y si el paciente tuviera mucha caída en los extremos laterales, la cicatriz tiene que prolongarse un poquito hacia arriba de manera oblicua. ¿Para qué? Para que el resultado también sea mucho mejor. Entonces, como se puede ver, estos procedimientos de blefaroplastía superior es independiente a muchos otros procedimientos y depende también de unos complementarios. Por lo tanto, al preguntar cuánto está una blefaroplastía, dependerá mucho de su examen físico de cada paciente. Ahora bien, con respecto a los párpados inferiores pasa lo mismo. Muchos pacientes tienen hundimiento en vez de protrusión a nivel de los párpados inferiores. Cuando hay hundimiento, quizás lo necesario sea rellenarlo con grasita, y ahí se coloca un lipoinjerto. Se toma de la barriguita un poquitito de grasa y esa grasita se coloca para rellenar. Sin embargo, en la gran mayoría de casos de pacientes que consultan por una blefaroplastía inferior suelen ser las ojeras, abultamientos debido a la acumulación de 3 bolsitas de grasa que tenemos en ambos lados. Asimismo, también la formación de pliegues o arrugas en los párpados inferiores. Aquí es donde viene la cirugía de blefaroplastía inferior, que tiene dos enfoques. Si son pacientes jóvenes que solamente tienen abultamiento de ambas ojeras, ¿no?, se puede realizar un corte interno. Se realiza un corte por dentro de las pestañas del párpado hacia adentro, ¿no?, en contacto con el ojito, y por ahí se diseca y se retiran las 3 bolsitas. Eso se conoce como blefaroplastía transconjuntival, que es solamente para pacientes candidatos que no tienen tanto pliegue como son los pacientes jóvenes. Mientras que en los pacientes mayores de 40 años, en la gran mayoría, cuando ya comienzan a aparecer arruguitas en esta zona, aparte de las ojeras, pues se realiza un corte que viene por debajo de las pestañas y de esa manera se realiza la blefaroplastía inferior. Y asimismo, así como la blefaroplastía superior puede ir con una pexia, esta también puede ir incluso con un relleno de grasa o lipoinjerto. Y eso se debe a la colocación en los surcos por donde uno llora, incluso las patitas de gallo, de un poquito de grasita para que la mirada se vea más fresca. Entonces, en conclusión, depende mucho su pregunta a cuánto está una blefaroplastía de lo que verdaderamente necesitan, ¿no?, de lo que desean y de lo que usted requiere para su cirugía, ¿no? Y dependerá de todos estos factores para poder llegar a una conclusión y darle el precio adecuado a usted. Segundo factor a tener en cuenta para poder llegar a un precio de blefaroplastía. Ahora bien, hablaremos acerca del tipo de anestesia a usar. Muchos pacientes solamente tienen un poquito de pliegue a los costados,
que quizás son retoques de cirugías previas, unas pequeñas protrusiones a los costaditos en los párpados inferiores. Entonces, en estos pacientes que digamos que el manejo es un poquito más sencillo, simplemente se puede realizar con anestesia local. Sin embargo, en la gran mayoría de pacientes hay que realizar un tipo de anestesia que se conoce como sedación más anestesia local. ¿En qué consiste? En que cuando se realiza la blefaroplastía en su totalidad, tanto superiores o inferiores, ¿no?, más colocación incluso de grasita o levantamiento de cejas, hay que tenerlo al paciente somnoliento. ¿Para qué? Para que al momento de hacer una infiltración en los párpados y poder trabajar de manera correcta, el paciente no sienta en absolutamente nada y pues se encuentre totalmente tranquilo, como es lo que ocurre en todas las cirugías de párpados. Cuando el paciente no se encuentra tranquilo, cuando hay mucho movimiento, etc., la cirugía no es como uno espera y los resultados no son deseados. Entonces, uno al analizar al paciente si es que verdaderamente va a requerir sedación por toda la historia clínica que tiene, por lo que se le va a realizar, pues también el precio influye por eso. Ahora bien, dirán, ¿por qué influye? Pues porque quien realiza la sedación es un anestesiólogo, que es un médico especializado igualmente. Hay que tener un control con una máquina anestesiológica, asimismo los medicamentos administrados por anestesiólogo, los cuales complementan toda la cirugía. Sin embargo, en casos excepcionales, dependiendo de la historia clínica, de la edad del paciente, de las comorbilidades, los pacientes pueden requerir quizás anestesia general, pero son en casos muy contados. Igualmente, al usar anestesia general es muy diferente usar sedación o solo anestesia local, ya que la anestesia general va a ir acompañada pues de un procedimiento de intubación al paciente conectado a una máquina de ventilación. Y en algunos casos, y muchas veces creo que me ha llegado, pacientes quieren hacerse un procedimiento estético amplio más una blefaroplastía. Entonces todo eso en conjunto va a llegar para poder decirle al paciente cuál es el precio adecuado y cómo vamos a guiarlo a usted. Tercer factor para poder decidir acerca del precio de una blefaroplastía. Hablaremos acerca del lugar donde realizar esta cirugía. Cuando son procedimientos muy pequeñitos, digamos pequeños retoques, cuando son el retiro de pequeños excesos de piel o de grasa mínimos, se puede realizar incluso ese procedimiento en consultorio con anestesia local. Pero ya les digo que más del 90% de los casos, cuando viene el paciente a consulta, yo analizo su historia clínica, veo todos sus antecedentes, veo que son pacientes quizás de inicio se les va a realizar una blefaroplastía superior o inferior o ambas, ¿no? O ya han sido operados antes y quieren mejorar en su totalidad, pues lo indicado es hacerlo en una clínica. Entonces, cuando se realizan estos procedimientos en clínicas y que se requiere incluso bajo control anestesiológico, todo paciente tiene que pasar por un exámenes preoperatorios se conoce, que incluyen exámenes de sangre tipo hemogramas completo, como perfiles de coagulación, bioquímico, algunas pruebas extras que se le hace, grupo y factor, y todo eso complementado con un electrocardiograma, un riesgo quirúrgico cardiológico o incluso otro tipo de riesgos dependiendo de las comorbilidades de cada paciente. Se va a llegar a la preevaluación completa, la cual es evaluada por un anestesiólogo en una clínica, y en la clínica ya es donde se realiza el procedimiento. Tiene que ser una clínica certificada donde se realicen procedimientos de cirugía plástica bajo cirujanos plásticos para que todo en conjunto sea un ambiente adecuado y las cirugías sean exitosas. Igualmente es importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se realizan anestesias tipo sedación, a veces se realiza también el consumo de oxígeno, ¿no? Y las clínicas tienen que estar implementadas. Cuando uno está simplemente en un consultorio, pues la verdad no se tienen estos implementos. Y otro factor importante es el uso de electrocauterio con todo el manejo de la esterilidad que tiene que ser hecho en clínica. En conclusión, se puede realizar si son procedimientos muy pequeños, muy detallados, que se evalúan en el examen físico, quizás en consultorio, pero cuando son pacientes muy complejos que requieren cirugías a mayor detalle, como la gran mayoría, pues se tiene que realizar en una clínica certificada de cirugía plástica, y dependerá mucho también de esto para decidir el precio al cual se le va a realizar al paciente. Quiero acotar en esto porque ustedes van a ver en redes sociales muchas ofertas a precios muy bajos en las blefaroplastías, y es porque al paciente lo llevan a un consultorio y le hacen todo en el consultorio, pero hay que tener mucho en cuenta que el cuidado de la salud
todas las medidas de seguridad, dependiendo de cada paciente, esto es particular. Entonces, con un buen examen físico, una buena decisión entre el médico y el paciente, pues se llega al lugar adecuado y al precio adecuado para ustedes. Entonces, mi cirujano plástico me puede decir cuál es el precio de una blefaroplastia por mensaje o por una simple llamada. Pues no, dependerá de muchos factores. Como podemos ver, la evaluación, es decir, el examen físico, dependerá de la anestesia que se va a realizar y dependerá del lugar donde se va a realizar. Todas estas medidas llegarán a la conclusión en el contacto que se va a tener en la entrevista al precio adecuado de una blefaroplastia. Si ustedes están animados en realizarse alguna cirugía estética como rejuvenecimiento de la mirada y otras, pues acá están mis números de contacto, redes sociales, para poder estar en comunicación y agendar una cita con ustedes. Hasta pronto. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.